Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia, ciclo B. Comentemos las lecturas de inmediato, comenzando por la primera. La primera lectura, tomada del libro de los Hechos, en el capítulo 4, nos presenta el segundo de 3 sumarios de la vida de la primera comunidad cristiana. Son unos sumarios que presenta San Lucas en su obra de los Hechos de los Apóstoles. El primero, que está en el capítulo 2, versículos 42 al 47, presenta la oración en común. El que leemos en este ciclo B se enfatiza la comunión de los bienes. Y el tercero, que está en el capítulo 5, versículos 12 al 16, enfatiza los prodigios que realizan los apóstoles. La tradición de San Lucas se caracteriza por el desprendimiento efectivo de las riquezas. Y el texto nos presenta cómo la comunidad cristiana vivía la comunión tanto en el espíritu como con los bienes. Esta comunión, esta comunicación de bienes, no es un orden impuesto a los miembros de la comunidad. Son libres de hacerlo. El texto va a continuar narrando el caso de Bernabé, que libremente lo hace, vende una propiedad y entrega la totalidad a los apóstoles. Y también nos narra el caso de Ananías y Zafira, que también venden una propiedad, pero mienten, diciendo que entregaban todo, pero no entregaron realmente la totalidad. Entonces, era algo voluntario y libre, pero obviamente tenía que haber veracidad. Si uno lo iba a entregar, pues lo entregaba, pero esto de mentir no engaña a nadie. Muy interesante, lean en los Hechos de los Apóstoles el caso de Ananías y Zafira, interesantísimo. Bien, como esta comunión de bienes, esta comunicación de bienes que nos narra Hechos aplica obviamente a comunidades pequeñas. Esto es imposible de llevar a cabo en una parroquia que tenga 5.000 familias, por ejemplo. Comunidades pequeñas, sean familiares o rurales, donde todos se conocen. Hoy en día, normalmente, no todos, pero normalmente se vive en un modelo de ciudad grande donde hay una enorme diversidad, tanto en los habitantes de la ciudad como entre los que integran la parroquia, la comunidad parroquial. Y por lo tanto, este desprendimiento efectivo que tiene que darse, es parte de nuestra vocación y de nuestra vivencia como discípulos de Cristo, este amor que cuida de los miembros de la comunidad también con los bienes materiales, no es que sea algo imposible, sino que debe asumir otras formas. Porque obviamente cuando tenemos, por ejemplo, una parroquia que tenga 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 familias, como hay algunas en zonas densamente pobladas, zonas urbanas, pues es imposible que uno se conozca. Es decir, hay 10 misas, 8 misas, y uno conoce a los de la misa a la que uno asiste y a los de los ministerios en los que uno participa, pero imposible conocer a tanta gente, imposible de comunicar efectivamente. Eso no quiere decir que no se pueda hacer una iniciativa a nivel parroquial para una persona en necesidad o para un Cáritas parroquial que se dedique a esto, pero conocer a la persona que dona y a la persona que se ayuda es muy difícil cuando es tan numerosa la comunidad. Entonces,
¿Cómo se puede implementar esto? Esto es interesante porque todos tenemos obligación de vivir la caridad también con los bienes materiales que Dios nos da. Los bienes materiales que Dios nos da, como hemos repetido en tantas ocasiones, el hecho de que yo los tenga y los haya adquirido, los posea de manera pacífica, tranquila y honesta, es decir, no me los he robado, no he hecho nada indebido, ni ilegal, ni inmoral, eso no quiere decir que ese dinero es mío y es para mí, para yo hacer lo que yo quiera. Tengo una obligación sobre los que necesitan. Es decir, lo que yo no necesito no lo puedo simplemente dilapidar, gastar en lo que se me antoja y botarlo porque me sobra. Tampoco lo puedo ahorrar y incrementarlo indefinidamente, más allá de lo razonable y de lo sensato, que todo el mundo debe tener sus reservas y sus ahorros, a una cantidad exorbitante, estratosférica, que no tiene sentido simplemente por el hecho de acumular y tener, porque ese dinero no es para mí. Dios me lo da, pero lo encomienda a mi libertad para que yo sepa con ese dinero llevar a cabo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos amemos. Y parte del amor, como venimos diciendo y como nos muestra esta primera lectura de Hechos de los Apóstoles, es la caridad efectiva también con los bienes materiales. Así que en una parroquia enorme, en una parroquia grande, se puede llevar a cabo, a través, por ejemplo, de un Cáritas parroquial. Los miembros deben generosamente aportar regularmente de sus bienes al Cáritas para que Cáritas parroquial pueda llevar a cabo obra efectiva de caridad con los necesitados de la comunidad e incluso fuera de la comunidad, en la diócesis o en el país. Así que esta generosa comunicación de bienes espirituales y materiales tiene que darse y puede darse incluso en comunidades urbanas altamente pobladas, en parroquias muy grandes. También se puede llevar a cabo, pienso en otra alternativa, entre miembros como dije hace un momento, que asisten todos siempre, regularmente, a la misma celebración eucarística dominical y que por tanto se conocen o se deben conocer un poco más que el gran público. También se puede y se debe llevar a cabo cuando uno sabe que hay necesidad y tiene los recursos, se debe llevar a cabo con miembros que participan junto con uno en un ministerio parroquial, que no tiene que ser Cáritas. Pueden ser, por ejemplo, ayudar a un ministro de la comunión que tiene necesidad, ayudar a un catequista que tiene necesidad porque a lo mejor pues, el esposo perdió el empleo o tuvo una recaída en salud grave que le consumió muchos recursos y ahora está apretado, en fin. Es decir, tenemos que vivir la caridad efectiva en nuestra comunidad parroquial y fuera de nuestra comunidad parroquial, también en nuestro ambiente, en nuestro entorno, tanto familiar como más amplio de la sociedad, pero obviamente con personas que conocemos. Uno no va a andar por ahí regalando dinero a cualquiera que se le cruza, no puede ser. Así que esto hay que transformarlo y obviamente pues ya no está el modelo de las primeras comunidades vigente, de ir a donde los apóstoles cuando todo el mundo se conocía y decirle, mira, pongo esto a disposición de la comunidad para que ustedes repartan. Pero he dado varias alternativas y una de ellas me parece interesantísima y muy práctica, que es la del Cáritas parroquial. Muy bien, pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura, tomada de la primera carta de Juan, capítulo 5. Dice que en el versículo 6, Dios da testimonio de su Hijo mediante el espíritu, el agua y la sangre. Si hemos estado atentos a la oración colecta con la que siempre abro este podcast, este programa, en esa oración colecta se nos ha mencionado precisamente el espíritu, el agua y la sangre. Los tres elementos que Juan menciona en este versículo 6 de la segunda lectura. Hemos dicho que reconozcamos, comprendamos, valoremos la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del agua, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Así que son los mismos tres elementos, el Espíritu, el agua y la sangre. El agua se refiere al bautismo, tanto el de Jesús, porque Jesús fue bautizado, como el nuestro, que son diferentes. Obviamente Jesús no tenía pecado. Pero Jesús inaugura con su bautismo, como hemos explicado ya anteriormente, esa solidaridad con nosotros pecadores
él no tiene pecado, pero se solidariza y por lo tanto se hace bautizar. Nosotros sí, que somos pecadores y hemos recibido el perdón de los pecados y la incorporación al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, por medio del bautismo. Así que hoy es un domingo para revalorar, profundizar en lo que significa para nosotros el don inestimable del bautismo. La sangre se refiere a la muerte de Jesús. En el caso de la lectura de Juan, estamos hablando de que el agua da testimonio de Jesús, la sangre da testimonio de Jesús y el Espíritu da testimonio de Jesús, y no solo da testimonio, sino que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu con el que fue ungido Jesús en el bautismo se manifestará en la debilidad de la cruz y, por supuesto, de manera conclusiva, definitiva, en la resurrección. En la resurrección que estamos celebrando a lo largo de todo este tiempo pascual. Hoy estamos, como dijimos, en el segundo domingo de Pascua. Para nosotros creyentes, la fe es aceptar este testimonio y fiarnos de Dios, fiarnos del Espíritu, del agua y de la sangre, que dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, es el vehículo a través del cual la Trinidad nos comunica su vida divina. Y esa vida divina la recibimos única y exclusivamente si por la fe nos fiamos de Jesús, del Hijo, y le obedecemos. Por lo tanto, aclara muy bien los versículos 2 y 3, es necesario cumplir o guardar los mandamientos que nos da el Hijo. De la fe brota la caridad, que es el mandamiento nuevo. Hablamos de los mandamientos, pero es un mandamiento, que es el amor, y que Jesús en la última cena describe como un mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo, que como Dios nos ha amado en Cristo, ese es el mandamiento que todos hemos recibido en la última cena, que como Dios nos ha amado en Cristo, nosotros nos amemos los unos a los otros. El amor a Dios se verifica en el amor al prójimo. El amor al prójimo proviene del amor a Dios, cuya prueba es que cumplimos sus mandamientos. Cumplimos los mandamientos, por lo tanto tenemos a Dios, que es amor con nosotros y en nosotros, y con ese amor que es Dios, amamos junto con Dios al prójimo. Esa es la dinámica que tiene que darse. Obviamente esto es un proceso de crecimiento espiritual, de conversión, de cultivo de la vida espiritual, escritura, lección divina, oración, sacramento, lo que siempre hemos explicado. Esto no sucede simplemente porque yo me confieso y voy a misa y ya está. Se trata de abrirnos para que Dios, que es amor en nosotros, nos permita amar al hermano, nos amemos los unos a los otros como Cristo, como Dios nos ha amado en Cristo. Jesús ha vencido al mundo y esta victoria es nuestra por la fe en Jesús, dice el versículo 5. La fe que, como explicamos, nos lleva a obedecerle y a amar a los hermanos. Los cristianos vencemos al mundo en Jesús. Recordemos que en Juan, mundo es lo que se opone a Dios. Los cristianos vencemos todo lo que se opone a Dios y que nos hace la guerra también a nosotros. Lo vencemos en Jesús, con Jesús, por Jesús. Pero esta victoria es una tarea. Cristo ya venció, pero tú y yo no hemos vencido, estamos en la lucha. Tenemos que, apoyados en Cristo y poniendo los medios que la Iglesia por 2000 años nos entrega, amar cada día con y en Jesús. Pasemos al Evangelio. El Evangelio de este domingo, segundo de Pascua, es precioso, tomado del capítulo 20 de San Juan, nos presenta los discípulos creyentes encerrados con miedo a los judíos, es decir, no a todos los judíos. Judíos en el Evangelio cuarto, en el Evangelio de Juan, se refiere a las autoridades judías. Así que los discípulos encerrados por miedo a las autoridades judías, dice el versículo 19, estamos en el atardecer, se acerca la noche. Recuerden que Juan utiliza mucho la imagen de luz-tinieblas. Estamos
Está atardeciendo, es decir, parecería que esa oscuridad se cierne sobre los apóstoles y la comunidad de discípulos. Recuerden que en Juan la luz es Dios y las tinieblas o la oscuridad es lo opuesto a Dios. Así que tenemos luz, tinieblas, tenemos mundo. Así que el mundo y las tinieblas parece que se ciernen sobre los discípulos amenazados concretamente por las autoridades judías. Y el relato nos presenta que esta comunidad que se reúne en domingo, porque el relato comienza el mismo día de la resurrección, el domingo de la resurrección, versículo 19, y continúa el domingo siguiente, versículo 26, nos describe cómo se inicia la reunión semanal dominical de la comunidad cristiana que nosotros continuamos 2000 años después haciendo cada domingo, una experiencia de la resurrección en la Eucaristía dominical. Esta Eucaristía nuestra que celebramos cada semana, dominical o sabatina vespertina, es la misma que nos narra este pasaje que comenzó justo el domingo de la resurrección. Y ante las tinieblas y el mundo que hemos descrito, que Juan menciona que está la comunidad encerrada por miedo a todo eso, entra Jesús, se coloca en medio y Jesús trae la paz. La paz que trae Cristo es fruto de su victoria sobre el mundo. Y esa victoria sobre el mundo acaba con el miedo. Porque si Cristo venció, Cristo en nosotros puede vencer. Y vence, de hecho, si se lo permitimos y nos dejamos convertir. Y por lo tanto, el temor a que el mundo, a que la oscuridad, a que las autoridades judías tengan la última palabra y nos amenacen, se transforma en seguridad que produce alegría. Versículo 20. Notemos el contraste de cuando falta Jesús en la comunidad a cuando está presente en medio de ella. Jesús muestra las llagas en las manos y el costado, versículo 20. Estas llagas indican que el resucitado es el mismo crucificado. Son signos de su amor extremo y a la vez son signo de su victoria sobre el mundo y sobre la muerte. Cristo resucitado envía a los discípulos, los envía como comunidad creyente. Y este envío de la comunidad prolonga el envío o la misión de Jesús por parte del Padre. Así lo dice el versículo 21, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Es la comunidad la que recibe el encargo de anunciar el Evangelio. En el versículo 22, Jesús sopla sobre ellos, sobre la comunidad. Este soplar es el mismo verbo que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 7. En la creación, Dios sopla y el ser humano se convierte en viviente. Ahora, Cristo sopla y el ser humano es recreado, convirtiéndose en un ser divinizado por el Espíritu que da vida. Viviente, pero ahora con la vida divina. Esta efusión del Espíritu Santo por parte de Jesús en el Evangelio de San Juan, que ocurre, como sabemos, en el día de la resurrección, que es donde está ubicado temporalmente este relato, equivale a la narración de Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles de San Lucas, que Lucas sitúa a los 50 días de la resurrección. Pero es lo mismo, es equivalente. Pentecostés es fruto de la resurrección y Lucas lo sitúa a los 50 días como para dar un espacio de preparación, también para que transcurra el tiempo necesario para que se consolide ese envío. Son los famosos 40 días, más 10, 50. 50 estamos hablando también de 7 semanas, lo veremos cuando hablemos en Pentecostés de las lecturas, 7 semanas más un día, 7 por 7, 49 más 1, 50. Así que estamos hablando de la misma realidad, la efusión del Espíritu Santo que envía en misión a los discípulos y a los creyentes, a la iglesia. En el versículo 23 Jesús confiere su poder para perdonar pecados. Y no se refiere solamente a la institución del sacramento de la penitencia, sino a hacer participar a su iglesia
de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre el mal, que obviamente se muestra de manera contundente y poderosa en el sacramento de la penitencia, pero que esa victoria sobre el pecado y el mal no se circunscriben, no se limitan exclusivamente a el sacramento de la penitencia, sino que realmente todo lo que hace la Iglesia, todo sacramento y toda obra de la Iglesia es realmente una obra de Cristo en su Iglesia, del cuerpo místico, cabeza y miembro, que ha vencido y que vence con esas acciones el pecado y el mal. Finalmente, en el versículo 25, encontramos en la narración la incredulidad del apóstol Tomás. El testimonio mueve a creer, pero la experiencia personal de Cristo es insustituible. Solo después del encuentro personal puede Tomás proclamar su fe en la divinidad de Jesús y lo llama Señor, Adonai, que es el vocablo usado por los judíos para referirse a Yahvé, a Dios. Sin embargo, nosotros no vamos a tener la oportunidad de un encuentro personal en el cenáculo con Jesús. Por lo tanto, en adelante la experiencia insustituible, pero la experiencia en la que se va a apoyar la fe, ya no va a ser un captar con los sentidos, un ver, un tocar, como Tomás, sino una experiencia personal del amor de Dios vivo en la comunidad. Una comunidad como la que describe San Lucas en la primera lectura de hoy, en la que todos piensan y sienten en común, porque el amor, la paz y la alegría en sus miembros brotan de experimentar cómo Dios está presente y cuida de cada uno de ellos por medio de la comunidad. Es en la comunidad donde se descubre la presencia del resucitado. Por eso, aunque la salvación es personal, se recibe, se desarrolla y se vive esa salvación en la comunidad de fe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.